Hola, bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana. En esta serie hemos estado estudiando qué es la cultura y cómo el cristianismo interactúa con la cultura no cristiana que le rodea. En el programa de hoy analizaremos la cuarta actitud del cristianismo hacia la cultura no cristiana, actitud que hemos llamado el cristianismo en paradoja con la cultura. Así que te invitamos a que nos acompañes. Vamos a comenzar. Vamos a ver esta cuarta actitud. ¿Qué podemos decir del cristianismo en paradoja con la cultura? Lo interesante de esta actitud es que, a diferencia de las anteriores, no ve al ser humano en relación con la cultura, sino que parte de la relación de Dios con el hombre. Porque esta actitud dice: el ser humano es un ser caído, pecador, y por lo tanto toda la obra humana, todo producto humano está contaminado por el pecado. Seguramente vas a recordar nuestra definición de cultura que dimos en el programa número 1 de esta serie, donde dijimos que cultura es todo producto del quehacer humano. Entonces, si partimos del presupuesto de que el ser humano es pecador, pues entonces es comprensible que esta actitud diga: toda obra humana está contaminada por el pecado. Y es que esta actitud dice: cuando nos comparamos con nuestro Dios y vemos el pecado que hay en nosotros en contraste con la santidad divina, con esa excelsitud y majestuosidad de Dios, es más que evidente nuestra condición de miseria, esa condición caída, esa condición triste en la cual se encuentra el género humano. Y dice: ok, el ser humano es un ser caído. A pesar de esto, Dios le extiende su gracia y perdona todos sus pecados sin que haya ningún mérito en el ser humano. De esta manera, Dios recibe al ser humano como su hijo, le da esperanza y la seguridad de una salvación. Y todo esto gracias a la obra salvadora de Jesucristo, solo por los méritos de Jesús. Dice también esta actitud: aunque Dios le ofrece al ser humano esta salvación por la obra y los méritos de Jesús, el ser humano sigue cometiendo pecados, ya que nuestro cuerpo y nuestra mente siguen expuestos a las tentaciones, a nuestras concupiscencias, a nuestra carne, y esto es lo que produce el pecado en nosotros, lo cual viene a recordarnos las palabras de la carta de Santiago en el capítulo 4, versículo 1, que dicen: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Quien explica este punto de una manera más clara es el apóstol Pablo. Cuando el apóstol escribe su carta a los romanos, en el capítulo 7 hay unas palabras que el apóstol menciona y que reflejan cómo en un ser humano, a pesar de haber sido salvado por Jesús, sigue imperando el pecado. Permíteme leer para ti lo que dice la carta a los romanos en su capítulo 7 de los versículos 15 al 20. Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco,
eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Continúa el apóstol Pablo y va a cerrar esta sección de la carta a los Romanos capítulo 7 con lo que podemos decir un grito de desesperación, un grito desgarrador. El apóstol dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, al tener estas palabras de la Biblia en mente, los defensores de esta actitud del cristianismo en paradoja con la cultura dicen: esta tendencia natural que tenemos al pecado no se va a acabar hasta que muramos y pasemos a la presencia de Dios. Y aquí vale la pena nuevamente tomar palabras del apóstol Pablo. En esta ocasión el apóstol escribe su segunda carta a los Corintios, y cuando el apóstol habla acerca de nuestro cuerpo, mira lo que dice: realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Entonces, los proponentes de esta actitud dicen: nosotros somos honestos, señalamos que hay pecado en todo quehacer humano, no solamente en las actividades no cristianas, sino que también hay pecado incluso dentro de nuestras iglesias, dentro de los monasterios, los conventos, en los pastores, en los sacerdotes, en todo miembro de la iglesia. Todos somos pecadores, por lo que incluso lo que podríamos llamar buenas obras puede que tengan una intención pecaminosa de fondo o tal vez un impulso egoísta. Así que para esta actitud, toda acción humana está contaminada por el pecado y por lo tanto toda la cultura está corrompida. Y así entonces, continuando analizando las Escrituras, los defensores de esta actitud nos dicen: incluso en las cartas del apóstol Pablo podemos ver que nuestro autor está preocupado más por un cambio religioso que por uno cultural. Y así podemos mencionar que en las cartas del apóstol Pablo no se denuncia la esclavitud. Es más, cuando Pablo, a través de su ministerio, alcanza a Onésimo, un esclavo que había huido, inmediatamente lo regresa con su amo Filemón. Otro aspecto que mencionan es que en los escritos de Pablo se presenta que debemos estar sometidos al Estado porque éste ha sido impuesto por Dios. Y quizá uno de los temas controvertidos del apóstol es la defensa del sistema social predominante en su época, que tendía a minimizar el papel femenino. Entonces, ¿qué nos dicen los proponentes de esta actitud? En la Biblia vemos que lo importante no es cambiar la cultura, sino cambiar religiosamente, un cambio operado en lo interior. De tal manera que esta actitud hace que nosotros como cristianos nos hagamos a la idea, nos guste o no nos guste, de que vivimos en un mundo caído y que el mismo cristiano no puede vencer el pecado.
y lo va a hacer solo hasta que Jesús venga por segunda ocasión a establecer su reino eterno. Y entonces esto nos lleva a una paradoja. De ahí el nombre de el cristianismo en paradoja con la cultura. ¿Cuál es esta paradoja? Pues resulta que como cristianos somos salvos, pero también somos pecadores. Somos parte del pueblo de Dios, pero también somos parte de una sociedad caída y corrupta. Vivimos bajo la gracia, pero la ley nos demuestra nuestro pecado. Somos nuevas criaturas, pero parece que seguimos siendo los mismos. Y finalmente creemos en un Dios que odia el pecado, pero que nos ama a pesar de que somos pecadores. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Qué es lo que podemos hacer como consecuencia de esta paradoja de ser santo y ser pecador a la vez? Lo que sucede es que esto nos va a llevar a tomar una doble actitud. Una frente a la religión y otra frente a la cultura no cristiana que nos rodea. De esta forma, la fe cristiana se reduce solamente a creer en Dios, a creer en el perdón de nuestros pecados y en un reino venidero. Pero como cristianos tenemos cierta autonomía en las demás esferas de la cultura. Esto lo podríamos resumir en una frase, la que dice: las reglas de la vida cultural son independientes de la ley cristiana. Es decir, en la iglesia nos comportamos de acuerdo a las reglas de la iglesia, pero en la cultura no cristiana nos comportamos de acuerdo a las reglas de la cultura no cristiana. Permíteme poner un ejemplo. Un ejemplo, por cierto, terrible y desgarrador de la historia. Y esto tiene que ver con la expansión colonialista europea a partir del siglo XVI en el continente americano. ¿Qué pasa? Los europeos conquistaban los territorios, sometían a los nativos, los despojaban de sus riquezas naturales y además elaboraban leyes para justificar su estancia y su despojo. Pero eso sí, llevaban misioneros porque había que cristianizar a estos paganos. En este ejemplo podemos apreciar claramente una doble actitud, una cultural. Necesitamos expandir nuestros territorios, necesitamos recursos naturales, materias primas y mano de obra barata. Y otra religiosa. Hay que cristianizar o evangelizar a estos paganos. Entonces, aunque esta actitud del cristianismo en paradoja con la cultura afirma ser honesta en cuanto al pecado, en cuanto a su influencia, tanto en la iglesia como en la sociedad no cristiana, tenemos que decir que tiene serios inconvenientes. Pasemos a enumerar estos inconvenientes. El primero de ellos es, aunque dice que cree en el poder de Jesús para perdonar pecados, reconoce que el pecado tiene fuerza y preponderancia en la sociedad humana. Es decir, que el pecado es como una especie de lastre, una cadena, un grillete al cual estamos atados y del que no nos podemos librar ni en esta vida, ni siquiera en lo cultural. El problema de este inconveniente es que presenta a un Jesús que tiene poder sobre el pecado, pero cuyo señorío presenta serias limitantes. El segundo inconveniente es que hace que el cristiano viva en dos mundos distintos, cada uno con reglas diferentes. Y así tenemos la esfera del reino de los cielos con sus propias leyes. Vamos a la iglesia, oramos, cantamos himnos, leemos la Biblia, escuchamos una predicación. Pero existe el otro mundo,
la sociedad no cristiana con sus propias leyes, de tal manera que cuando salimos de la iglesia, de nuestros templos, y empezamos a ser parte de esta sociedad no cristiana, actuamos en función de las reglas que esa sociedad no cristiana nos imponga. Por ejemplo, estamos en nuestra iglesia, cantamos himnos, escuchamos una predicación hermosa y salimos emocionados, contentos de haber estado en la iglesia, pero 2 cuadras adelante nos detiene un agente de tránsito porque nos pasamos un alto. Pero como es domingo y no queremos pasar por la pena de que nuestro automóvil sea llevado a un depósito, no dudamos en ofrecer un soborno. El inconveniente número 3 de esta actitud es que esta paradoja entre estar en este mundo y con miras a la eternidad, esta paradoja entre vivir entre la ira de Dios y la misericordia de Dios, la paradoja entre el pecado y la salvación, entre Cristo y la cultura, hace que como cristianos llevemos una vida que es a la vez trágica y gozosa. Trágica porque nos damos cuenta que mientras vivamos somos pecadores y que nuestro pecado corrompe todas nuestras acciones, incluso las que podemos llamar buenas obras. Pero también una actitud gozosa porque anhelamos y esperamos que este pecado y maldad que tiene la sociedad actual llegue a su fin con la segunda venida de Jesús. El cuarto inconveniente de esta actitud es que el hecho de pensar que esta sociedad corrupta, pecadora, en algún momento va a pasar y que Jesús viene por segunda vez, hace que el cristiano piense que cualquier labor que se haga en este mundo realmente no es importante, porque este mundo es pasajero, es efímero y no hay que perder el tiempo, sino hay que poner nuestra mirada arriba en los cielos. ¿Qué es lo que pasa? Esto hace que como creyentes caigamos en la apatía cultural, en el conservadurismo cultural y no nos preocupemos por mejorar la cultura que nos rodea y nos centremos solamente en lo espiritual, en eso que nos eleva a los cielos y nos permite estar en comunión con Dios. El problema de esta parte es que deja importantes áreas en manos seculares. Y así entonces, áreas como la ciencia, la educación, la ética, el derecho, la filosofía, el arte, la sexualidad humana, queda completamente en manos no cristianas. El quinto inconveniente de esta actitud es que al pensar que pues este mundo es así y ¿qué le vamos a hacer?, hace que como creyentes seamos pesimistas en cuanto a lo que podemos hacer para mejorar el mundo que nos rodea. Por ejemplo, ¿qué caso tiene mitigar la pobreza? Después de todo, Jesús dijo que siempre va a haber pobres. ¿O qué caso tiene ayudar a otras personas a salir adelante materialmente? Porque esto se va a quedar. Cuando Jesús venga nos vamos al cielo y lo que hicimos aquí se va a perder. El sexto inconveniente es que presenta un evangelio débil, uno que solo trata con personas en su área espiritual, pero que en realidad un cristianismo que no tiene mucho que decir al mundo. Porque se nos presenta un cristianismo poco atractivo que no difiere de cualquier creencia que también enfatice lo espiritual. Porque si el cristianismo se reduce únicamente a esa esperanza de una vida futura, entonces no dista mucho de una filosofía oriental, no dista mucho de otros credos religiosos que también de alguna forma u otra esperan una vida futura mejor. El séptimo inconveniente tiene que ver con este dualismo.
Si somos salvos, pero a la vez pecadores, esto puede hacer que en nuestras iglesias entren personas abiertamente pecadoras y que además crean que están sirviendo a Cristo. Es decir, si yo cometo un pecado de una manera recurrente y llego a una iglesia, la iglesia que profese esta actitud del cristianismo en paradoja con la cultura va a decir, bueno, pues sí, el hermano es cleptómano, es adúltero, es mentiroso, es ladrón, pero pobrecito, está sujeto a esta naturaleza caída y tenemos nosotros que entender su situación y cuando el Señor venga, Él lo va a transformar. Este es un peligro que tristemente estamos viendo que sucede en muchos de nuestros templos. Gente que vive completamente contrarios a la ley de Dios, pero que son líderes, forman parte de la membresía y que además están llevando a las iglesias en ideologías contrarias a la palabra de Dios. Por lo que podemos decir entonces que con base en estos 7 inconvenientes que hemos mencionado, el cristianismo que profesa esta actitud del cristianismo en paradoja con la cultura divide al ser humano en 2 áreas. Una vida espiritual y una vida secular, cada una con sus propias leyes y aleja al creyente de su responsabilidad cristiana hacia la sociedad. Por lo tanto, podemos afirmar categóricamente que esta actitud, el cristianismo en paradoja con la cultura, no representa el modelo bíblico. Hemos llegado al fin de este programa y una vez más te agradecemos que nos hayas acompañado y te invitamos a que sigas sintonizando los contenidos para ti que tenemos en tu canal Palabra y Espíritu. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.